Sé tú tomando el control, mi amado Espíritu Santo de Dios. Te doy la bienvenida en esta mañana. Toma el control de esta enseñanza, de esta clase, Padre. Y seas tú hablando, Señor, que nos halló, Señor. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, mi Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén. Amén, bendiciones. Hermana Sonia, bienvenida. Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a estar en la palabra. Creo que es un versículo, está Proverbios 16:20. Creo que no se ve ahí. No, yo pienso que si le hacen así, ustedes pueden ver más clarito. Pero si no, es Proverbios 16:20. Amén. Vamos a leer, vamos a empezar con eso. Hoy día vamos a estar hablando acerca, no sé si me escuchan o escuchan más del sonido del fondo. Ok, les voy a traer un poquito más acá. Hoy día vamos a estar hablando acerca de las finanzas, de la economía y de todo esa parte de financiera de cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros algunas veces estamos pidiendo por muchas cosas financieras, por muchas cosas que necesitamos aquí como ser humano, pero en esta mañana quiero hablar acerca de las finanzas, acerca de la buena administración. Amén. Y vamos a empezar con Proverbios 16, 20, 21. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Amén. Le damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana porque el Señor nos está hablando a través de su palabra. Este versículo nos trae un entendimiento diferente para poder ser esos buenos administradores. Y lo comienzo para todo, lo que dice para todo aquí. Dice: lo que están atentos a la instrucción prosperarás. La instrucción es la palabra. Cada uno de nosotros sabemos que la Biblia es las instrucciones para nosotros poder estar bien aquí en la tierra, tanto físico, espiritual, económico y en la prosperidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Y sabemos que las instrucciones están aquí en la palabra, pero en esta mañana quiero darle las gracias al Señor por esta palabra, porque hace mucho tiempo yo no tenía el entendimiento de entender ahora cómo el Señor se mueve. Y en esta palabra nos está diciendo: si tú pones atención a mi palabra, a las instrucciones, a todo lo que yo estoy indicando aquí en la tierra, que lo que tú tienes que hacer, vas a ser prosperado. Y muchas veces cuando estamos orando, yo cuando oraba antes decía: yo quiero esa prosperidad de Abraham, de Jacob y de Isaac. Yo quiero esa prosperidad, quiero ser próspero. Y algunas veces no entendemos lo que tuvieron que sacrificar esos varones. Bienvenida hermana María, hermana Sonia, hermana Cindy, hermana Marta. Bienvenidas. Y entonces esa parte de la prosperidad, yo sé que en muchas prédicas hablan de mucha prosperidad, pero aquí yo no les voy a hablar de una prosperidad, como se dice, una prosperidad que sea que abundes, porque la propia palabra está diciendo que si tú haces las instrucciones, o sea, sigues la palabra del Señor, tú vas a ser prosperado. Y sé que algunas veces nos preguntamos y decimos: pero casi la mayoría de los creyentes son de los que creen en Jesús, están ahí en deudas, están pobres y no son prósperos. ¿Saben por qué? Porque la mayor riqueza de tener aquí es que tú estés salvo, que tu salvación sea esa parte de gozo, esa parte de que digas, porque todo lo material no vas a llevarte a la eternidad. Lo que estamos trabajando aquí es para nosotros llegar al reino de Dios, donde hay todo, de todo. Una parte que dice que es que vamos a ir a una ciudad de oro, calles de cristal, y que ahí va a haber de todo.
Y tal vez aquí no seas próspero o tengas lo necesario, porque algunas veces eso el Señor te pone para que tú puedas tener esa buena administración, porque tal vez el dinero es una piedra de tropiezo para ti. Tal vez el dinero te saca de la voluntad de Dios. Y muchas veces no podemos entender eso porque algunas veces por el dinero cambian las personas. El dinero no cambia, el dinero es solamente se utiliza. El que cambia es la persona cuando tiene el dinero. Entonces esa parte de nosotros vamos a entender un poquito aquí en este primer versículo, porque es algo importante y algo fundamental. Bendiciones, bienvenida hermana Miriam, hermano Pastor Luis Rivera, bienvenido. Y en el primer versículo de Proverbios 16:20 dice: los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Y eso a mí me suena muchísimo y tiene un entendimiento profundo. Porque cuando tú eres obediente, cuando tú estás en obediencia y sigues las instrucciones, que es la palabra del Señor, todo va a ser prosperado. Y no importa que haya un esfuerzo tuyo, el Señor abre las puertas. El Señor cierra las puertas de bendición. El Señor te hace entender para que tú puedas valorar. Porque muchas veces nosotros, cuando tú obtienes rápido eso, así como vino rápido, se va. Pero todo lo que tú obtienes con sacrificio y con esfuerzo, dura. Y esa parte nos quiere enseñar a nosotros, porque el dinero no es todo en la vida. El dinero puede comprar muchas cosas y te puede hacer muchas cosas a ti, tanto en lo físico, tanto en la comida, tanto en lo material. Pero no es suficiente. Nosotros no somos de este mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios y tenemos que trabajar para el reino de Dios. Y ese que sea nuestro enfoque, porque muchas veces de nosotros nos concentramos tanto en hacer dinero y no nos concentramos en lo espiritual. Y esta parte de la enseñanza, cuando estaba escudriñando la palabra y estaba viendo los otros videos que ya vi esta clase hace un año atrás, y esta es la tercera vez que vuelvo a dar también, y veo esa parte de que las instrucciones son muy importantes. Sabes, si tú estás alineado con la palabra, si tú estás siendo obediente, el mismo Dios de ti hace ese buen administrador. El Señor hace de ti ese buen administrador. Y no importa que tengas un montón de dinero o tengas un poco de dinero. No importa la entrada que tengas a tu casa o a la entrada que tú tienes de tu trabajo. No importa, porque el Señor va a proveer. Y aunque parezca poquito y aunque parezca que no va a alcanzar, si tú le pones esa administración al Señor, Él va a hacer un milagro. Él va a extender ese dinero que aunque tú ganes poco, Él va a hacer que alcance todo lo necesario que tú necesitas en este mundo. Y en este versículo de Proverbios 16:20 está la clave para todo lo que vamos a hablar ahora. Voy a continuar con los versículos, pero quería dar esta introducción. Los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Santo. Y los sabios son conocidos por su entendimiento, y las palabras agradables son persuasivas. Amén. Vamos a continuar con los versículos. Les invito para que ustedes puedan buscar su Biblia y puedan hacer de poner ahí los versículos que les van a ayudar a cada uno de ustedes, porque es muy importante. Bienvenido hermano Mauri, hermana Amparo. Que Dios me los bendiga a cada uno. Estoy tratando de saludar porque algunas veces me desconcentro, pero vamos a continuar. Vamos a ir a Hebreos 13:5. Vamos a ir a Hebreos 13. 13:5. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Amén, gloria a Dios. Este versículo está, creo que en otra manera. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Muchos de nosotros nos quejamos por la economía o por el dinero
que algunas veces no nos alcanza o que algunas veces queremos comprar y no podemos comprar. ¿Sabes? El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor conoce nuestras necesidades y algunas veces Él no te va a dar en abundancia porque se puede convertir en esto, en este versículo que dice no amen el dinero. Porque la mayoría de nosotros, yo pienso que cuando eres pequeño y te dan $1, estás fascinado con el dinero y haces todo por el dinero. Cuando estaba en el mundo hacía muchas cosas, vendía mi tiempo por el dinero y no me importaba no pasar, no pasar con mis padres. Ellos tuvieron que dejarnos a nosotros por el dinero y que ellos vengan acá a este país y que nosotros nos criáramos solos. La parte del dinero hace de mover mucho a nosotros en este tiempo porque todo se mueve por el dinero. Pero una cosa es que en el versículo Proverbios que dice 16:20 dice: sé ese buen administrador. Para ser un buen administrador tienes que hacer la voluntad del Padre. Tienes que seguir las instrucciones que te está diciendo aquí en la palabra. Aquí te está diciendo: estate atento a la palabra, estate atento a las instrucciones. Las instrucciones están aquí hasta para ser un buen administrador, para ser un buen negociante, para ser ese proveedor de tu casa. Lee las instrucciones. ¿Por qué dice que si es que lees las instrucciones serás próspero? Porque a través de la palabra tú te sujetas a Dios, no te sujetas al dinero. Y la mayoría del pecado viene por amor al dinero, porque cometen muchas cosas por medio de eso. El amor al dinero, creo que la mayoría de todo el mundo ama el dinero, ama la prosperidad, ama a que sean bendecidos. Y sé que es bueno, pero cuando tú le conviertes en una prioridad, estás sacándole de primer lugar al Señor y estás poniendo el dinero. Y ese es un pecado de la humanidad, de todos nosotros. Y no digo yo estaba en ese tiempo porque yo era muy vanidosa y pensaba que el dinero podía cubrir el dolor, podía cubrir una parte de un ser querido, que podía cubrir la comida que me sacie y que me falte esa parte de mis padres. Y no es así. Realmente cuando tú te das cuenta, cuando eres pequeño, yo me acuerdo que cuando era pequeño decía, okay, que se vayan lejos de nosotros porque tenemos dinero y tenemos que comer porque no teníamos que comer antes. Pero ahora, gracias a que ellos están trabajando allá y estamos nosotros aquí, podemos disfrutar de un buen alimento, podemos disfrutar de las buenas ropas, podemos comprarnos muchas cosas, pero había un vacío profundo. Y que el dinero no llenaba eso, lo material. Aunque mandaban muchas cosas para que nosotros nos compráramos, aunque mandaban para que nosotros utilizáramos ropas, que nos compremos abajo, que compren un quintal de arroz, un quintal de harina y toda la comida a montón, como no lo teníamos. Pero había algún vacío allí profundo y que nadie lo puede cubrir ni con el dinero. Y no pudieron cubrir esa parte a nadie de nosotros. Yo pienso de mí. A mí no me pudo cubrir eso. Yo sí me sentí vacía. Y creo que desde ese tiempo entendí que el dinero trae división. El dinero trajo división a mi casa. Porque mis padres tuvieron que venir a este país para que nosotros tuviéramos algo que comer. Pero perdimos el tiempo con ellos. Ellos perdieron el tiempo, tanto ellos como yo perdimos el tiempo, esa comunicación, esa crianza que tiene que estar su madre con sus hijos. Perdimos por unos años. El dinero trae muchas cosas y muchas consecuencias. Si no eres un buen administrador, puedes tener ese desbalance y esa división en tu vida. Y he entendido que el dinero es necesario, pero no es la prioridad. He entendido que el dinero, que algunas veces, que aunque llegue poquito, si es que tú estás respaldado con Dios, el Señor hace que ese poquito aumente y se estire y alcance para todo. Y algunas veces tú dices, santo, antes ganaba un poquito más que esto.
Y ahora con esto y con Dios, con este poco me alcanza para todo y hasta me sobra y hasta puedo ahorrar. Entonces en esas cuentas de lo que nos ayuda el Señor es algo diferente, es algo sobrenatural, porque te está ayudando el Señor. Cuando tú metes la administración al Señor en tu casa, todo va a ser prosperado y no vas a entender, muchas veces no vas a entender cómo el dinero pudo alcanzar para tantas cosas. Y tú te vas a decir, Dios mío, antes pensaba que podía alcanzar con mucho dinero, pero este poco de dinero me ha dado lo necesario. Así que no lo volvamos prioridad al dinero. Y estoy hablando de una parte de que tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos ser seducidos por el dinero y no podemos amar al dinero. Y algunas veces tú dices, yo no amo el dinero, yo no amo el dinero. Pero tú amas comprar. Pero tú amas hacer de comprar tantas cosas, comprar muchas cosas a montón y sin necesidad, y tú lo compras. Eso es una mala administración. Eso es que te gusta el dinero y te gusta gastarlo, porque eso se mueve por el medio del dinero. Entonces esa parte algunas veces no podemos decir, yo no amo el dinero, pero te tienes que analizar. Porque si tú compras cosas extras o cosas que no necesitas por vanidad o porque te gustó, porque te brillaron tus ojitos y dijiste, qué bonito que está y lo compro, y no lo utilizas, estás siendo una mala administradora. Y esa parte es que estás dejándote mover por el dinero, no te estás dejando mover por lo que tú tienes que pensar sabiamente y decir, no voy a comprar, me voy a detener porque este dinero tengo que guardarlo para algo importante, algo necesario, algo que más adelante puedo necesitar. Amén. Voy a ir al siguiente versículo que está en Mateo 12. Mateo 12, 37. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras que digas te la absolverán o te condenarán. Santo. Muchas veces tú puedes hacer tantas cosas con el dinero y tantas cosas que tú puedes hacer de sacar. Vamos a hablar un poquito de las deudas, que muchos han pedido oración por las deudas en la mañana. Y dice, ore para que sea todo saldado y para que todo sea cancelado. Y yo me pongo a pensar y le digo, Señor, eso es una puerta abierta. Cuando tú tienes una deuda, cuando tú debes a alguien, tienes una puerta abierta. Tienes una puerta abierta para que el enemigo te zarandee y te mueva en la economía. Porque sí, puedes tener deudas, pero tú las tienes que cancelar. Es tu responsabilidad pagarlas. Yo sé que el Señor puede hacer milagros y puede cubrir una deuda, pero todo depende de ti. La mayoría de las deudas que tú tengas tienes que cancelarlas. Tienes que hacer todo lo modo posible para que tú puedas cancelarlas pagando, no para que te cancelen y te perdonen. No estamos en los tiempos antiguos que antes esperaban 7 años para que toda esa deuda fuera cancelada y perdonara, pero no estamos en esos tiempos. El otro día estábamos hablando de eso, porque nosotros estudiamos la Torá, y en la Torá antes el pueblo de Israel perdonaba las deudas después de 7 años. Podían perdonar toda la deuda para que no se pague, pero tenían que esperar 7 años para que esa deuda sea cancelada y ya no paguen nada. Pero ahora es diferente. Nosotros somos responsables de lo que nosotros estamos pidiendo al banco o lo que estamos sacando dinero a otra persona. Nosotros somos responsables. Si tú sacaste dinero, tú eres responsable y tienes que pagarlo.
porque yo no sé las circunstancias o las cosas que pasó, porque hay muchas cosas que te obligan a sacar dinero de otras personas y otras personas abusan y te cobran el doble. Y esas personas pues viven de eso y abusan de las personas. Conozco a muchas personas porque en un tiempo tuvimos que sacar mucho dinero para que nosotros pudiéramos llegar aquí con todas mis hermanas y pagaban, como se dice en Ecuador, bueno, en mi país se llama que te sacaban el dinero al chulco, o sea que te daban por ¿cómo se dice aquí ahora en el banco? Que te dan como al 10%, al 20% de interés. Allá te cobraban mucho más. Entonces en esa parte tienes que ser sabio. Tienes que ser sabio porque los bancos ahora sí te dan dinero, pero así como te dan dinero te cobran el doble o el triple. Los intereses, sí, hermano Mauri. Y tienes que cancelarlos. Y en esa parte, tú cuando pides que se cancele, yo pienso que es una mala oración para que tú estés diciendo, cancela y que no pague ese dinero. Es una mala oración, porque tú tienes que pedir de otra manera, porque es tu responsabilidad. Y decir, Señor, ayúdame a cancelar. Abre puertas necesarias para poder trabajar y poder cancelar pagándole. Porque hasta incluyendo, en la Biblia dice que se murió el esposo de la viuda y que se quedó con los niños. Y por causa de la deuda que dejó para su futura generación, o sea, es una herencia de deudas para su esposa y para sus hijos. Santo. Y en el ámbito espiritual se mueve así. Tú no puedes dejar algo abierto, porque eso está abierto hasta para tus futuras generaciones. Van a ser igual. Van a pedir, van a sacar deuda porque van a llevarse esa herencia tuya. Y tú tienes que cerrar y romper esa cadena de deuda y deuda y deuda y deuda. No puedes vivir así. El Señor te ha dado una boca, te ha dado estas rodillas para que tú puedas orar y puedas buscar de Él para que te dé sabiduría cómo poder administrar tu dinero. Yo he visto en mi tiempo, cuando nosotros venimos, nos endeudamos muchísimo, de muchísimo dinero, y la deuda estaba pero hasta full. Y me acuerdo que yo le dije que yo vengo acá a mis papás, que yo vengo acá a estudiar, que no vengo a trabajar. Pero eso no fue así, eso fue todo lo contrario, porque tuvimos que dejar el estudio para nosotros poder pagar, porque las personas llamaban a mis padres diciendo que deben dinero, que vengan a dejar el dinero, y que algunas cosas estaban en nuestro país también endeudado. Entonces era como que tenemos que pagar las deudas primero. Así que a pagar las deudas, todos a trabajar. Y es una presión fuerte aquí en este país, que tú tienes que trabajar, y yo no podíamos dormir. Yo vivía en la ciudad de Brooklyn y ahí no dormía nada, porque nosotros elegimos estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y fue algo muy fuerte en la deuda. La deuda que tuvimos fue fuerte, que me desgastó totalmente. Y que ya no tenía vida, que parecía un zombie, porque nos levantábamos a las 6 de la mañana. Íbamos a la escuela y de la escuela íbamos a las 4 de la tarde a trabajar, y salíamos a las 2 de la mañana del trabajo. Llegábamos 2, 3, como a las 4 de la mañana a la casa, y no teníamos como 2 o 3 horas para descansar y poder volver a la rutina de todos los días. Todos los días trabajando los 7 días a la semana, y si es que inclusive hubiera otro día más, pues los 8 días también a trabajar. No parábamos y parecía todo un sueño. Esos 2 años fueron terribles para mí, porque yo nunca había experimentado tanto, y pienso que fue en una buena edad, gracias a Dios, porque era joven ahí y tenía energía y no podíamos dormir. Y me acuerdo que ni podíamos hacer la tarea, ni podíamos concentrarnos, y que estábamos trabajando y trabajando y viviendo. Era como que todo no se acababa. Y sobre eso,
El cheque que ganábamos le dábamos todo a mi mamá. Nada veíamos nosotros, solo nos daba a nosotros para que nosotros pudiéramos comprar la tarjeta del Metrocar y pudiéramos tener para toda la semana. Y yo decía, mamá, tome. El primer año nunca vi el cheque cuánto gané, y esos fueron mis primeros cheques que yo gané aquí y mis primeras veces que yo trabajé, y no lo pude ver, no lo pude disfrutar con esos cheques en las primeras veces que yo era, porque todo, tome mami, pague la deuda, sal de esa deuda. Y hasta lo último que yo estaba embarazada de 5 meses, hasta esos 5 meses yo trabajé. Los primeros 3 meses que estaba embarazada yo trabajé porque todavía estaba en deuda. Y me acuerdo que para acabar de trabajar, porque yo decía, ya era cristiana en ese tiempo, decía, yo voy a trabajar lo último porque yo no quiero estar en deudas cuando yo tenga a mi hijo. Y me acuerdo que los últimos meses antes de que dé a luz, yo fui a trabajar. Y estaba trabajando en una de los zapatos, vendiendo los zapatos, proveyendo los zapatos, en demostradora de zapatos, y sí se ganaba bien. Y me acuerdo que todo era en cash, y era más mejor ganar en cash. Y le da a mi mamá y dije, lo último, mamá, tome mamá, lo último. Y ya me faltaba como $1,000, dije, ya con esto acabo. Y cuando acabé de darle el último cheque para que pague toda la deuda por 2 años que habíamos estado viviendo como zombies, porque sí éramos como zombies, yo pienso que es algo normal para todos los que están en Nueva York, porque ahí no hay de noche, no hay de día, todo está en movimiento, todo está en movimiento, nada se cierra, todo está abierto y todo se mueve como que fuera de día. Donde que yo vivo, gracias a Dios, todo se cierra a las 7 de la noche y ya se entiende que se tiene que ir a descansar. Pero en Brooklyn no es así, es como que fuera de día, aunque sea de noche. Entonces, en esa parte que yo me sentí como que no quiero ya tener más deudas. Y me acuerdo que esos últimos meses que estaba en mi casa me encerré porque entré en depresión y dije, ya no aguanto más. Toda pienso que el estrés, el cansancio, la falta de dormir y toda esa presión que diga, todo me sale mal aquí en este país, todo me sale mal, no puedo estudiar, no he ahorrado nada, estoy pagando la deuda, no tengo nada para darle a mi hijo. O sea, había mucha presión en esa parte, y yo pienso que ese proceso era necesario pasar para que yo pudiera tener esa mente. En ese tiempo, antes de que estés embarazada, me metí en muchas compañías para poder trabajar y traer dinero extra y poder coger dinero extra. Y me acuerdo que así como entraba se iba de mis manos. Nada duraba en mis manos. Sería porque era joven y no tenía sentido para tener la capacidad de ahorrar en ese tiempo. Pero gracias a que tuve a mi hijo, pude ser esa buena administradora. Pude administrar el dinero. Pude entender que el dinero no me va a alejar de mi hijo. Y eso estaba en mi corazón, porque dije, el dinero, por causa del dinero, hubo todo esto, hubo todo el conflicto, hubo toda la separación con mis padres, hubo esta parte que no pude estudiar, hubo esa parte de que tuve que detener tantas cosas para que yo pudiera estar trabajando y buscando trabajo, porque salíamos de un trabajo y íbamos en las noches, algunas veces íbamos en la noche en la ciudad de Manhattan, conseguíamos trabajo extra de limpieza, limpiando todos los teatros, los cines, y eran bonitos porque llegábamos a las 2 de la mañana y eso era bonito ahí, pero no, de atrás donde nosotros teníamos que limpiar era todo lleno de ratas y nosotros teníamos que pasar así de puntitas para no pisar a las ratas. Y toda la limpieza que teníamos que hacer en todos los teatros, que ahora es el AMC, en todos los teatros de Manhattan, trabajamos en la noche. Y eso era extra para nosotros poder comprarnos algo de ropa, para poder pagar rápido. Y toda esa opresión causa muchas cosas a nuestra vida. Y no había tiempo para buscar de Dios. No había tiempo para buscar de Dios. Solo levantar y decir, Señor, gracias, y ya, Blum, te vas.
No había para tener una intimidad, no había ni tiempo para leer la palabra, porque ni había ni tiempo para hacer la tarea de la escuela. No podíamos hacer la tarea, porque algunas veces hasta donde se acaba toda la parada y nos levantamos asustadas porque ya había amanecido. Y otra vez a coger el tren para poder ir a dejar las cosas y poder ir a la escuela. Estábamos atrasadas. Y muchas de esas noches, malas noches, que nos quedábamos dormidas en el tren, que nos amanecíamos, algunas veces nos amanecíamos en Jamaica, nos amanecíamos en el final del tren L, en el final del tren M, en el final del tren 7. Y era peligroso, pero nada nos pasó porque siento que el Señor nos cuidaba. Él vio ese esfuerzo que había bastante en cada una de nosotras, como nos poníamos de empeño que teníamos que acabar de pagar la deuda, que ya no queríamos seguir endeudados. Y es una parte de que tú estás haciendo lo correcto. Cuando tú pagas una deuda te sientes libre. Yo me sentí libre ahí cuando yo ya dije, ya no debes nada. Pero mi mamá me dijo, ya no debes nada. Yo me sentí libre. Pero vinieron todas esas cosas que pienso que todo lo que pasó en ese tiempo tan fuerte, no pude vivir la parte de disfrutar esa parte de libertad, de tener tiempo, porque en la ciudad no se tiene tiempo para descansar, no se tiene tiempo para descansar. Y siento que la ciudad de Nueva York pasa el tiempo volando, pasa el tiempo muy rápido. Muy rápido, muy rápido. No se detiene. Y solo pasa el tiempo, pero todas esas experiencias de dinero que he tenido en mi vida me ha hecho comprender que tengo que ser una buena administradora. Que eso es de Dios, que te dice que tengas esa buena administración. Porque si eres un buen administrador, el Señor te va a dar muchas cosas más grandes. Pero si no eres un buen administrador en lo poco, ¿cómo te va a dar más? Porque no vas a poder soportar, no vas a poder ser ese buen administrador y lo puedes echar a perder todo. Entonces pienso que todas esas cosas que yo tuve que pasar eran necesarias para que yo pudiera entender que tengo que ahorrar. Y me acuerdo de los consejos de mi madre, porque mi madre, cuando yo me quedé embarazada y ya empecé a trabajar, y me decía, ahorra. Ahorra, hija, ahorra, porque ya tienes un hijo y tienes que ahorrar. Tú estás sola, si cualquier cosa sucede, ahorra. Porque si tienes un hijo, cualquier emergencia, tú puedes tener ese ahorrito y puedes ayudar a tu hijo, puedes ayudarte a ti, puedes pagar tu renta, porque aunque yo vivía con mis padres, a nosotros desde que empezamos a trabajar teníamos que pagar la renta. No nos perdonaba la renta de donde nosotros vivíamos. Mis propios padres nos enseñaron a que paguemos la renta de nuestro cuarto. Entonces me decía, para que pagues la renta, para que compres la comida, y fueron consejos de mi mamá muy sabios. Y me acuerdo que en ese tiempo yo ya era cristiana y oraba demasiado, porque decía, Señor, yo no quiero alejarme tanto de mi hijo. Y había muchas cosas que pasaba, tantas circunstancias. Y me acuerdo que el favor de Dios, cuando tú buscas del Señor y le pones en primer lugar, y ahí no era como ahora que saco mucho tiempo para el Señor, solamente había aceptado el plan de salvación, asistía a la congregación y diezmaba. Y Él vio esa parte en mi corazón, el Señor, y me subió de un cheque que era tan normal a un cheque excesivo, como que yo estuviera casada, como que tuviera una entrada de un esposo, porque mi esposo era Dios. Él me puso en ese lugar, y entonces yo tuve en ese tiempo, fui próspera en ese tiempo, porque estaba soltera y tenía solo mi hijo. Y yo no sé por qué ahorraba, pero yo escuché el consejo de mi madre. Y doy gracias a Dios porque tengo una madre que me ha aconsejado en esa parte y me ha servido, porque ha sido de prosperidad en el ámbito físico para mi hijo y para mí. Pero me ha enseñado en esa parte para que yo no sea derrochando el dinero. Y me decía, hija, no derroches el dinero, no botes el dinero. Mira cuánto nos ha costado estar aquí como familia. Nos ha costado muchos años de sacrificio, muchos años de que no hemos convivido.
Y esa parte de buena administración, pienso que tiene que haber en cada uno de los creyentes, que somos nosotros, que creemos en el Señor y nos dice en su palabra que seamos esos buenos administradores. Y no solamente está hablando de dinero, sino también de tu vida, como tú administras tu vida, cómo tú administras tu salud, cómo tú administras tu casa, tus hijos, cómo tú administras. Para que Él te pueda depositar algo mayor, tú tienes que tener una buena administración en lo poco. Y me acuerdo que en ese tiempo me dio y yo todo ahorraba. Yo no cogía todo, ahorraba, todo ahorraba, todo ahorraba. No cogía lo necesario para mí y para mi hijo y lo ahorraba. Y no entendía en mi pensamiento por qué estaba ahorrando, pero sabía que ese iba a servir para una emergencia. Y les aseguro que ese ahorro sirvió, porque es la base de toda la prosperidad que el Señor me ha entregado en este tiempo. Porque el Señor me ha enseñado a que yo pueda hacer de organizar el dinero y que ya no haga de tirar el dinero. Aunque algunas veces me salgo de control, pero el Señor otra vez dice, vuelve, ya no compres lo que es innecesario, ya no hagas eso. El Señor mismo te ayuda y el Señor mismo te da ese autocontrol para que tú ya no tengas esos impulsos arrebatados. Porque antes compraba, pero el Señor, pienso que puso esa parte en la boca de mi madre para que me pudiera dar esos consejos sabios. Y pues escuché esos consejos de mi madre. Vamos a leer Proverbios 13:11. Proverbios 13:11. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparecerá, pero la que es fruto de arduo trabajo aumenta con el tiempo. Santo. Esta parte me gusta porque dicen muchos, es un dicho, creo que dice, cuando viene algo fácil, así como vino fácil se va. Pero cuando hay algo que tú estás arduamente trabajando, como dice el hermano Mauri, cuando estás con tu esfuerzo, con tu sudor, poco a poco, dice que el Señor, eso va a aumentar en el tiempo. Y es verdad. Porque poco a poco, aunque parezca tan lento, aunque parezca que no estás haciendo nada, pero que tú te dediques a trabajar y seas honesto y estés haciendo las cosas correctas, eso va a durar. Tenlo por seguro que va a durar. Y lo dice aquí en su palabra, porque dice la riqueza lograda de la noche a la mañana. O sea, es un mal dinero que viene por robos, o viene por fraude, o viene por quedar bien a alguien y tú haces muchas cosas para obtener el dinero, cosas malas. Pero si viene algo, dice desaparece, dice si viene de noche a la mañana, o sea, viene rápido. Pero lo que es el fruto del arduo trabajo, o sea, del esfuerzo, de lo que tú te dedicas con toda tu fuerza, con toda esa bondad, porque dice donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés en el trabajo, en donde quiera que tú vayas y seas una persona buena, que estés trabajando, no trabajando para complacer a tu jefe, sino para complacer al corazón de nuestro Padre, porque donde tú vayas, tú representas al Hijo de Dios. Entonces en esta mañana te está diciendo todo lo que tú construyes, y aunque tú lo veas poquito y tan lento, dice que al arduo tiempo, después de arduo trabajo, aumenta con el tiempo y vas a hacer de crecer. Y yo lo creo porque yo lo he vivido. Yo no tenía nada en este país. Yo vine sin nada. Y cuando vine con mi hijo, pues también estaba sin nada. El Señor fue que me prosperó aquí. El Señor que puso favor y gracia. El Señor me dio esa sabiduría y ese entendimiento para que yo pudiera entender. Porque si Él no hubiera estado presente en ese tiempo, pienso que no hubiera estado ni aquí, no estuviera ni aquí. Pero Él nos ayuda a que nosotros podamos construir algo mejor para nuestros hijos, pero con la fuerza, con el esfuerzo tuyo.
que todo sea como un servicio bueno, no como un servicio con reproche, celo y egoísmo, ¿no? Y que lo hagas, pero lo hagas bien. Como le digo a muchos, le digo a mis hijos, le digo a mi esposo, si tú lo vas a hacer, hazlo bien. Cualquier cosa que tú lo vayas a hacer, hazlo bien. No viendo a la persona, sino viendo porque alguien te está mirando en el cielo. Porque tal vez digas, aquí nadie no me ve y aquí Dios te está mirando. Y aunque no te recompensan en tu trabajo y tú trabajes fuerte, reemplaces como a 3 trabajadores, no importa, el Señor te está mirando. En tu tiempo perfecto llegará esa recompensa para ti. Así que no te rindas y no te creas que aunque no tengas cosas materiales aquí y digas no tengo tanto, pero nunca declares esa palabra, soy pobre. Porque tú mismo estás trayendo la pobreza. Recuerda que tu boca tiene poder. Y aunque no tengas, di yo soy próspera. Yo soy rica porque yo soy una hija de un rey. Soy una hija del que es el dueño del oro y la plata. Yo soy la heredera. Nosotros somos los herederos. Realmente nosotros somos los herederos de todo lo que tanto físico y espiritual. Y algunas veces no entendemos y decimos, ay, es que estoy pobre. No es que estás pobre, es que tienes una mala administración. Porque aunque tengas $20, si tú le divides y le pones así exactamente, te va a alcanzar. Y no eres pobre, porque pobres son los que están allá y no tienen ni casa ni tienen ni techo. Tú siquiera tienes techo, aunque sea alquilado, tú tienes comida y estás ahí vivo. Tienes manos, tienes pies, tienes boca para que tú vayas a trabajar, para que tú hagas ese esfuerzo y trabajes arduamente el trabajo y para que en tu tiempo llegue esa recompensa, llegue esa bendición a tu vida. Es que todo tiene que tener un proceso de esfuerzo. No todo va a llegar así al instante. Porque si te llega así al instante, tú no vas a valorar. Y vas a poner en primer lugar al dinero. Los ricos que son de generación a generación, que son ricos, dice que es muy difícil que ellos lleguen al reino de Dios. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Porque se enfocan en el dinero. Nosotros somos ricos porque nosotros tenemos una vida de gozo, una vida de esperanza, una vida llena de esperanza y de un futuro que tiene para nosotros mejor. ¿Saben? Los que son ricos, y a muchos que conozco que son ricos, sus vidas son vacías, no tienen a Dios. Tienen todo, tienen un apartamento por completo en Manhattan con una vista así a toda la manzana que ven todo. Y no tienen el amor de sus hijos, no tienen el amor de su esposa porque están separados. Todos están alejados de ellos y no pueden disfrutar ni ese apartamento porque tienen que estar trabajando. No pueden hacer de disfrutar las cosas que ellos han trabajado por años porque ellos tienen que seguir trabajando, rindiéndose en el trabajo y ahí esclavos del trabajo. No les llena nada. Y aunque tengan mucho dinero, el dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la paz que te da el Señor, el dinero no compra ese gozo que te da el Señor cuando tú vienes a su presencia, el dinero no compra esa presencia del Señor aquí en la tierra, no compra el dinero, no compra el amor, no compra una esposa, no compra un hijo, no compra el tiempo que sacas para el Señor, no compra. Entonces ese tiempo que tú tienes con tu familia, que tú tienes con tus hijos, que tú tienes con tu esposa, es algo maravilloso. Un rico desearía tener esa parte que tú tienes aquí. Entonces no somos pobres, somos ricos, somos millonarios porque los millonarios no pueden comprar lo que nosotros tenemos. Entonces somos ricos porque tenemos el gozo del Señor que nadie puede pagar. Tenemos esa presencia que cuando entramos donde el Señor y nos llena de esa paz, de ese shalom que no puede comprar un rico, pero que nosotros lo tenemos. Tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos ese gozo, que tenemos esa paz, que tenemos esa confianza.
que sabemos que lo material se va a quedar aquí, porque cuando tú te vayas todo va a quedar aquí. No importa los millones, las casas, los carros, los terrenos, que tú te compres la ropa, tus zapatos, se van a quedar aquí. Lo único que vas a llevar es solamente tú mismo, tu alma y tu salvación. La salvación. Esa parte que el Señor nos está enseñando en esta mañana es algo maravilloso, porque el dinero no es todo. La prosperidad tú lo puedes ver de otro punto de vista. Muchos piensan que la prosperidad es solamente dinero, dinero, dinero. No, la prosperidad está en tu familia, está en Dios, está en tus hijos, está en el gozo. Muchos dicen, en la palabra dicen, que van a ser prósperos, que no entienden de una forma literal, lo entienden de una forma física, de una forma material. Te está hablando diciendo que vas a ser próspero en tu espíritu, hermano. Te va a ser próspero de generación a generación, que tus hijos van a ser prósperos. Pero está hablando de una prosperidad espiritual, una prosperidad que viene de lo celestial. Y una prosperidad, tal vez sí tus hijos puedan ser ricos, pero ellos van a ser aprendidos en la prosperidad, en la unión, en la comunión con el Padre. Porque ¿qué herencia quieres dejar? Si tú dejas todo listo, todo preparado, lleno de riqueza, todo para tu generación, pero si no tienen a Dios, en un segundo, si no son sabios, si no son buenos administradores, en un mes se derrocha todo lo que tú hiciste toda tu vida. Entonces no sirve para nada. Si no hay sabiduría de Dios, si no está Dios ahí en la administración tuya, aunque sea rico y dejas herencias. Conozco la historia del hijo pródigo. Podemos ver que toda su fortuna que le dio derrochó en unos meses y se hizo pobre y fue hasta comer las sobras de los cerdos que estaban ahí. Se hizo dinero si no había una buena administración en él. Aunque le dejes dineros, le dejes millones a tus hijos, si tú no le enseñas a seguir del Señor, no le das la herencia mayor para nuestra generación, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, es la presencia, es que busquen de Él como esa fe que tú tienes, que transcienda la fe a tus hijos también. Esa es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos. No es una casa, no es un carro, no son tierras, no son propiedades. La mejor herencia para dejar a nuestra generación es la palabra, es la fe, es la confianza en Dios. Porque si todo lo que ellos están en mente poniendo, sus carreras, sus profesiones, sus negocios, le presentan al Señor, van a tener éxito, y lo dice en su palabra. No digo que no van a ser ricos, sí van a ser ricos, pero si le ponen a Dios primero. Y eso es algo importante que tú tienes que enseñar a tu generación, y tú también tienes que aprender en esa parte. Que todo, tú no le puedes dar a tu hijo todo, complacerle todo, porque no. Tienes que enseñarle a ser ese buen administrador. Miren, todo lo que entra para ellos, los domingos o los sábados, los viernes les damos una cantidad. O cuando ellos hacen algo de limpiar, ayudan a recoger todas las hojas, porque caen muchas hojas aquí en el patio. Y les digo, si tú me ayudas y haces todo eso, y se ganan el dinero trabajando, porque si es fuerte el trabajo de hacer toda esa yarda que tengo, y toda la parte de acá es grande. Y yo les doy y digo, pero de eso tienes que sacar el 10%. De esos $20, de esos $10, tienes que sacar el 10% para el Señor. Desde pequeñitos tienes que ya diezmar. Para que ese dinero aumente, te digo, tú tienes que hacer de diezmar. Y aunque te dé la abuelita, te dé el abuelito, y algunas veces no me avisan que les ha dado, y yo estoy viendo ahí y digo, no. Tienes que sacar para el Señor primero, tienes que sacar para Dios. Tienes que honrar primero a Dios, tienes que ponerle en primer lugar a Dios para que tú puedas tener esa buena administración, para que no se te vaya el dinero así.
Y le ocurrió una vez a mi hijo de la mitad, que le dieron dinero y él no avisó, se quedó calladito así, cerrada su boca. Y después, a la semana, el hermano me dijo, él tiene dinero, mamá, ¿por qué no le pediste para que tú lo guardes o para que tú lo tengas? Y le pregunté, digo, ¿cuánto tienes? Y le había dado $50 y ya había tenido solo como $5. Y le dije, mira, ¿cómo se fue ese dinero tan fácil para que te dieran a ti? Y así como entró, si tú no diste gracias al Señor, así se fue. Y así mismo entra a nosotros esa parte, porque si no le ponemos al Señor primero, todo lo que tenemos es como un bolsillo con hueco. Así se va a ir el dinero. Me voy a leer Mateo 19:24. Déjenme ver que yo tenía otros versículos, pero no sé dónde los puse. Mateo 19:24. En la palabra del Señor sale el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Santo. Eso estábamos hablando ahorita. Es muy difícil que un rico... Pero este es un dicho, porque yo pienso que nunca va a pasar, pero por una aguja. Pero es un dicho que no pueden entrar. ¿Saben por qué? Porque sus padres le inculcaron otra cosa. Le inculcaron que tienen que sacar dinero, tienen que hacer dinero. Y su Dios no es nuestro Dios. El Dios es de ellos, el dinero. El dinero, el Dios Mamón. Ese es su Dios. Porque en primer lugar ponen su trabajo, en primer lugar ponen todo para poder obtener más dinero. Y ellos quieren más dinero y más dinero y más dinero y no se satisfacen. Entonces los ricos no... Es muy difícil que puedan soltar todas sus riquezas. Y lo dice creo que es un encuentro con Jesús, que encuentra a un joven rico y le dice, y él cumple todas las cosas, o sea, porque le dice, ¿has honrado a tus padres? Dice, sí. ¿Estás haciendo todas las cosas que dice la palabra? Dice, sí. Dice, pero te ha faltado una sola cosa más. Y le dice, dime. Dice, da todo tu dinero a los pobres. Vende todos los de esos y da a los pobres. Y ven conmigo, sígueme. Dice que el muchacho rico se entristeció. ¿Por qué se entristeció? ¿Por qué se puso triste? Porque ese era su Dios. Y no pudo dejarlo. Eso se quedó. No le siguió a Jesús. Y eso no es una enseñanza, eso pasó en vivo y en directo con nuestro amado Mesías. No eligió a Jesús. Eligió todos sus lujos, sus riquezas. Y dice que se fue triste. Eso es muy difícil cuando viene alguien que sea rico a los pies del Señor. Porque tiene que entregarlo. Tiene que poner en primer lugar al Señor. Bendiciones, bienvenida hermanita. Bienvenida hermana Alejandra. Esta parte de la administración tenemos que entender ahora en este tiempo que no solamente te decimos que tienes que ser un buen administrador por decirte, la propia palabra te está diciendo que si tú eres un buen administrador, así sea en lo poquito, porque muchos se quejan y dicen, ay, es que tengo tan poco, es que esto no me va a alcanzar. Y yo soy una de esas que yo era antes, que yo decía, esto no me va a alcanzar, esto no me va a rendir, no me va a alcanzar para lo que tengo que comprar. Esa negatividad tiene que salir de ti, porque la administración, aunque sea en lo poco, el Señor va a proveer, el Señor te va a dar. Y esa es la mejor administración que puedes dejar en las manos del Señor, aunque sea poco. Yo me admiro mucho de mi mamá, porque ella nos enseñó y nos enseñó con el ejemplo, porque nosotros veíamos, aquí los hombres ganan más, aquí, y creo que en todo el mundo, los hombres ganan más. Y mi mamá no ganaba tanto como mi papá, mi mamá ganaba un poquito de dinero,
y le alcanzaba para muchas cosas. Y sobre eso ella ahorraba. Y el dinero que entraba mayor, santo, yo decía, pero ¿cómo mi mamá pudo ahorrar de tan poquito cheque? Pudo ahorrar y tiene, cuando el otro día estábamos hablando, digo, ¿cómo pudo ahorrar mi mamá? Es porque no importa cuánto entre a tu bolsillo. Lo importante es que le presentes al Señor y seas ese buen administrador. No sé cómo mi mamá estiraba. Y yo pienso que mi mamá para todo ella hace alcanzar. Hasta en la comida ella es una buena madre, porque ella reparte y alcanza para todos. Y si yo me pongo a repartir, les aseguro que a algunos no le alcanza una presa y yo solamente les doy, así como el otro día me sucedió, que yo les estaba repartiendo sopa y a todos les di sopa, pero a uno no le di una presa. O se fue ese caldo sin una presa. No soy una buena repartidora, pero mi mamá es una buena repartidora hasta de la comida, y ella hace alcanzar. Y me gusta esa parte porque no solamente es que tú lo vivas, sino también que tú lo hagas en tu vida. Esa buena administración pienso que la mayoría de las mujeres la tienen y algunas no la tienen lo contrario. La administración algunas veces lleva al esposo, algunas veces lleva a la esposa. ¿Por qué? Porque tienen que ver un balance. Porque si tú conoces que tu esposa es gastona, ¿cómo vas a poder darle dinero si no sabe ahorrar? Pero si tu esposo es un buen administrador y es ahorrativo, él es el que es el administrador de la casa. Y eso en mi caso, hemos visto que el que más gasta dinero y el que se le va así el dinero es a mi esposo. Entonces la responsabilidad de la administración del dinero la tengo yo. Así que sí, el cheque me llega a mí. Lo siento mucho porque hay algunos sí son buenos administradores, los varones, y no compran por comprar. No gastan y son lo que yo, como yo digo, lo que es saving, lo que es ahorrado, ya no se topa, ya no se ve, ya no existe ese dinero. Y siempre le digo a mi esposo, ya no existe ese dinero. Eso fue ahorros y ahorros ahí y solamente algunas veces, me acuerdo los primeros años que nos casamos, decidimos esa decisión, que tiene que haber alguien que administre el dinero. Y estábamos los dos juntos, hicimos los dos juntos, todo lo hicimos juntos los dos. Y me acuerdo que en ese tiempo él estaba trabajando, yo estaba trabajando y entraba una cierta cantidad a saving, y como en medio año, menos de medio año, como en 3 meses, ya había como $3,000 ahí, y me pide la cuenta y dice, vamos a ver. Y hay $3,000 y él se sorprende y dice, wow, dice, yo nunca había tenido un ahorro así, de esa magnitud, nunca había podido ahorrar y nunca me había podido alcanzar el dinero, pero contigo puedo ahorrar. Y me acuerdo que en ese tiempo yo decía, si tú has trabajado toda tu vida, ¿cuánto de dinero tienes ahorrado? Porque él trabaja desde los 8 años y cuando vino acá, que vino a los 12 años, desde los 12 años ese muchacho trabajaba duro, arduamente, y yo decía, bueno, él va a tener algunos de ahorros. Y cuando le pregunto, entramos en una conversación y le digo, ¿dónde está ese dinero que tú trabajaste? Y tú trabajabas bueno, o sea, él trabajaba desde pequeñito. Cuando yo le conocí a los 12 años, él trabajaba y ganaba como ya como hombre, ganaba dinero. Y le digo, ¿dónde están esos ahorros que tú tuviste? Porque yo sé que la deuda que tiene que pagar, pues tenía que trabajar para pagar su deuda, pero no es una deuda más grande que la de los que venimos del sur América a los que son de aquí de México, es mucho más menos. Entonces pienso que ellos ya pagaron ya la deuda. Y me dice, sí, ya pagamos eso a CEFU. Y digo, ¿y cuántos de ahorro tiene? ¿Cuánto de ahorro tiene al pastor? ¿Cuánto de ahorro tiene? Y me dice, yo no tengo nada. Tengo la cuenta vacía, no tengo nada. Todo le daba y a mi mamá y al resto yo me quedaba, y yo nunca aprendí a ahorrar. A mí nunca me enseñaron a ahorrar. Y cuando yo escuché eso, que a mí nunca me enseñaron a ahorrar, yo dije, ¿ni tu mamá te enseñó a ahorrar? Y me dicen, no. Yo digo, pues ahora vas a aprender a ahorrar conmigo. Y vas a aprender a ver precios, vas a aprender a hacer muchas cosas.
Y me acuerdo que en ese tiempo dejé de trabajar yo y era mucho menos la entrada de antes. Y ahí empezó a ver la gloria de Dios manifestada en el dinero, mi esposo, porque él nunca me hizo de creer cuando yo dije vaya y haga de diezmar, diezme. Porque yo antes no lo exigía, pero en ese tiempo lo exigía porque ya él era el que estaba trabajando. Y le digo, vaya y saque el diezmo. Como yo llevaba a ver las cuentas ya, voy a sacar el diezmo y decía, pero es que no nos va a alcanzar para nada. Vamos a diezmar, vamos a empezar a diezmar, aunque sea administrar. Y tenemos hasta ahora hay un cuaderno de cuentas que todavía se mueve hasta hoy, porque yo tengo que anotar. Y si yo no anoto, él anota todo lo que él ha entrado y todo lo que tenemos que pagar para que no se olvide nada y no se salga nada de balance. Es que yo he estudiado contabilidad y sé un poco de la administración. Entonces, le enseñé esa parte y él aprendió a cómo distribuir, a cómo sacar. Primero es lo primero, el 10% para el Señor. Y me acuerdo que en ese tiempo él decía, pero tenemos poco dinero, no creo que nos vaya a alcanzar. Yo dije, vamos a ofrendar, vamos a diezmar y a ofrendar. En poco tiempo él vio la mano de Dios, dijo, no sé cómo nos alcanza, si antes entraba más dinero y ahora entra menos dinero. No sé cómo nos alcanza. Y yo dije, esa es la mano de Dios, porque cuando tú le pones en primer lugar al Señor, aunque sea en lo poquito, Él nos ayuda, Él suple a sus hijos y no nos va a dejar a nosotros. Y después poco a poco, él ya fue dejando, fue como que algo prioridad que tenemos que sacar para el Señor, Y poco a poco, él fue aumentando, su cheque ya no era el mismo, ya lo ascendieron, después fue supervisor, después ya se salió de ahí y se fue, cogió las clases. Cuando cogió las clases para paramédico, también hubo como un hilo de desbalance porque no entraba lo mismo, él no trabajaba ya mucho porque él estaba estudiando. Y era como que esa parte la vamos a dejar para el Señor, nos va a ayudar. En medio de este estudio, en medio de todo esto, el Señor va a proveer. Y no te preocupes porque yo tengo ahí mis ahorros y yo te voy a ayudar. Yo voy a ayudarte en la parte que es de la casa. Y me acuerdo que todos esos ahorros fueron muy principales en mi matrimonio, muy principales para poder salir adelante. Y después él se graduó. Y después él tuvo ya una entrada buena para la casa. Y dije, ok, vamos a seguir con la misma administración. Y hubo un tiempo que dijo, yo quiero ya ser el administrador de la casa. Y dije, ok, está bien, no te preocupes. Solamente aquí está el cuaderno, le di el cuaderno de las cuentas, le dije, aquí está el cuaderno de las cuentas. Usted se encarga, solamente me manda el detalle y me manda los savings. Y en ese año, no sé cómo lo hizo, pero en este año volvió a darme otra vez la administración, porque dijo, mejor te entrego a ti porque no hemos ahorrado nada. Y en este año me volvió a dar la administración y vemos muchas cosas de diferencia. Y no pienso que soy, como les digo, que soy una buena administradora, sino pienso que es esa parte de que te da sabiduría el Señor para que tú seas ese buen administrador. Y que hay cosas, que hay momentos que algunas veces tienes que evitar para no gastar, no malgastar. Y más aún si eres un padre de familia, si eres una madre de familia, tiene que haber más responsabilidad para que no sea una puerta abierta para que caigan tus hijos en eso. Y yo he tenido mucho cuidado porque por medio de eso hubo una división en mi familia. Por el dinero hubo una separación. Y las oraciones que siempre le he pedido al Señor, le he dicho, no me alejes de mis hijos, no permitas que se críen sin mí, que por el dinero haya que yo tenga que trabajar y que mis hijos se críen así, con la babysitters o con mi familia, y menos con su mamá y menos con su papá. Gracias a Dios yo puedo estar en la vida de ellos y puedo estar con ellos. Y no les digo, yo no soy rica, pero el Señor me suple lo necesario. Y no le pido tampoco abundancia porque yo quiero tener lo necesario, porque tal vez el dinero sea una piedra de tropiezo para mi perdición y para que yo pierda la salvación. Entonces le digo, tal vez, Señor,
sea esa parte. Tal vez a algunos hermanos les da la prosperidad para que ellos puedan ser esos buenos administradores, y así como le da, ellos también tienen que dar a los demás. Entonces no por gusto te da la prosperidad del Señor, te da por un objetivo y por una situación para que tú puedas ser ese buen administrador. Entonces esa parte yo he tenido cuidado, porque muchas veces nosotros estamos diciendo prosperidad, prosperidad, que venga mucho dinero, que esto, que otro, y las oraciones se basan solamente en eso. No, recuerda que esa prosperidad de dinero tal vez puede ser una piedra de tropiezo para perder tu salvación. Y muchos se han perdido en esa parte, muchos, porque el Señor sí da, pero algunas veces el Señor te tiene que decir, no te quiero dar, porque vas a perderte ahí. Y yo te tengo así, como hacia la raya, como hacia el hilo, porque ahí puedes tener ese autocontrol y el dominio propio de todo de ti. Pero si te doy de más, te pierdes, hijo. Yo no quiero que te pierdas. Entonces algunas veces tenemos que tener ese entendimiento, porque algunas veces dicen, ay, es que los cristianos tienen mente de pobre. No, es que tienen mente de pobre, o es que no tienen no. Es que tal vez eso sea el pecado que tú vayas a caer ahí. Todos tienen un punto débil, y que tal vez sea eso. Si tú no eres un buen administrador, por ahí te va a desviar el enemigo, por ahí va a ver y va a lanzar muchas cosas. Y por eso mi oración ha dicho, Señor, si es que no soy una buena administradora, y si es que me pierdo en esos deleites de prosperidad, si no tengo el dominio propio y no tengo el autocontrol, no permitas que yo caiga en pecado, porque por ahí la mayoría de la gente cae en pecado. Muchos por el dinero dejan a su esposa, muchos por el dinero dejan la iglesia, muchos por el dinero abandonan muchas cosas. Y no estoy hablando solamente de los creyentes, estoy hablando de todos. En todo el mundo tú puedes ver eso, que muchos dejan por el dinero a personas que aman, muchos dejan a muchas cosas, y que por el dinero pierden todo y ya no les importa nada. El objetivo es solamente el dinero, estar bien, estar todo bien físicamente. ¿Y cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estás tú? Y esa parte, le digo, no permitas que pierda esa parte, porque muchas veces el dinero te puede cegar. Y el mayor, como dice ahí en Hebreos 13:5, que el amor al dinero no entre en ti, porque es tan sigiloso y es tan malvado. Por ahí se mueve el enemigo. Y no es que sea malo el dinero, pero por ahí se mueve, porque sabe el enemigo que por ahí puede darlo más a la humanidad, más a nosotros. Ahí nos puede causar un efecto que nosotros perdamos la salvación. Y no queremos eso. Déjeme decirte que ustedes, cada uno de ustedes son ricos, ustedes son prósperos, hermanos. Cualquiera de los ricos, los millonarios, quisieran tener su vida, su familia, su esposa, sus hijos, porque tal vez todos puedan tener ese dinero, pero no tengan cerca a sus hijos, no tengan cerca a su esposa, no tengan ese amor, esa unidad, esa comunión con Dios, esa comunión con su familia. La mayoría de los ricos no pasan con sus hijos, porque se pasan en negocios y negocios y negocios y negocios, y no tienen tiempo ni para sus hijos ni para su esposa. Y después, ¿por qué hay divorcio? ¿Por qué hay eso? Porque el dinero les tomó el control y no pudieron tener esa buena administración, ese tiempo. Bienvenida hermana Angie, bienvenida hermana Nani, Dios me las bendiga. Amén. Esta parte de nosotros, de la humanidad, porque es parte de la humanidad, de tener esa autodisciplina, ese autocontrol, esa buena administración, solamente puede venir de Dios. Cuando tú aprendas a honrar con y sin dinero al Señor, el Señor te va a prosperar. En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, con todo lo que tú tengas. Honra al Señor. En lo poco, en lo mucho, en la abundancia, en la escasez, honra al Señor.
Yo sé que a nosotros nunca nos deja el Señor y siempre nos va a ayudar. Él es nuestro proveedor. Pero tienes que aprender a ser ese buen administrador. Siempre oro por la prosperidad de Abraham, Isaac y Jacob, pero nadie entiende por qué lo oro así. Yo oro porque Abraham creyó en Dios, pasó por el proceso, pasó por la prueba y siguió creyendo en Dios. Y a pesar de tantas cosas que él pasó, siguió creyendo en Dios. Y por eso le hizo próspero. No porque él le hizo próspero por prosperar, no. Le hizo próspero porque seguía. Los que están atentos a las instrucciones prosperarán. Abraham estaba atento, aunque se equivocó y se cayó como cualquiera de nosotros, pero él siguió confiando en Dios, nunca lo soltó. Isaac, lo mismo. Él confió y pasó esa parte también de confianza, de creer en un solo Dios, pasó a su hijo. Y después pasó a Jacob. O sea, esa parte. No estoy hablando de esa prosperidad que te venga y te caiga y te seas rico, no. O sea, que tengas esa parte esencial de las instrucciones que es la base de todo tu crecimiento, tanto físico y espiritual, y próspero, material y espiritual. Cuando tú tengas ese entendimiento, que si tú buscas al Señor y obedeces la palabra del Señor, tú vas a ser próspero. Y lo dice aquí en Proverbios 16, 20, 21, dice, los que están atentos a las instrucciones prosperarán. O sea, tienes que estar deseoso de la palabra, tienes que estar deseoso de escuchar la palabra del Señor y de ser obediente a la palabra, de seguir las instrucciones que nos ha mandado el Señor a cada uno de nosotros para que tú seas próspero. Y tal vez tú digas, es que yo estoy haciendo todo eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no soy próspero? Estoy diezmando, estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando la palabra. Porque tal vez algunas veces el Señor te quiere así, porque como dije, puede ser de piedra de tropiezo para ti. Y el Señor quiere lo bueno para ti, quiere que seas salvo. Y también puede ser una parte que pasó en mi familia, que había un derroche, que parecía que no había cómo ahorrar, y era porque había una maldición generacional. Y por eso les digo ahora, en este tiempo, cierren toda puerta, toda deuda, no dejen para sus hijos. Porque aunque si no le hayan pagado en un tiempo sus abuelos, esa deuda cae como maldición a las futuras generaciones que vienen. Tanto físico, espiritual, económico, viene heredando a las generaciones. Y esa prosperidad que teníamos que haber tenido hace mucho tiempo, no la tuvimos por causa de una maldición que hubo de mis antepasados y que fue revelado y que pudimos ser liberados. Porque por nuestro amado Jesús de Nazaret, el Señor rompe toda cadena de maldiciones generacionales. Que ha habido robo y ha habido muerte. El Señor perdona. A través de su sangre limpia esas finanzas, limpia esa buena administración a tus hijos. Y es algo real, que en mi casa pasaba eso. Y no en mi área, porque yo estaba sirviendo, pero había esa parte paternal que no había esa administración. Y me acuerdo que todos entramos en ayuno como familia. Entramos en ayuno y había una parte donde había administración de liberación. Y ahí fue revelado esa parte, que nuestros antepasados cogieron tierras y hubo muerte, hubo brujería, hubo muchas cosas. Hubo derramamiento de sangre y que por eso caía esa pobreza en esta generación. Nosotros somos como la cuarta generación. Cuando descubrimos eso, pues inmediatamente a declarar, a pedir perdón por nuestros antepasados, por todas las cosas, el daño que ha hecho a esa tierra, por todo ese robo, por todo lo que ha habido y toda injusticia, que nos perdone, porque venimos cargando la sangre. Por eso dice David, porque yo no entendía esa frase que decías, no me acuerdo cómo es esa frase que dice, como que ya vino en iniquidad, que ya vino en pecado, me concebiste en pecado. Y es porque por nuestros antepasados la sangre viene ya con esa parte de maldición.
Y así mismo venimos, algunas veces ni siquiera nos enteramos, y se manifiesta en la economía, se manifiesta en tu salud, se manifiesta en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y tú no entiendes. Pero el Señor mismo te da la revelación cuando tú buscas de verdad. Y doy gloria a Dios en ese tiempo con mi pastora, que había mucha administración de liberación, y decía, si es que la familia quiere pedir perdón, si la familia tiene alguna revelación, vamos a hacer esa liberación esta semana. Todos ustedes se ponen en ayuno y en oración, y vamos a orar en el día del Shabbat, en el día de los servicios del Shabbat, vamos a administrar liberación. Y cuando eso fue revelado, esas cadenas fueron rotas, hermanos. Y muchos de nosotros algunas veces ni sabemos que estamos atados, que estamos con esas cadenas de maldición, y que no sabíamos, porque nosotros no sabíamos, no podemos saber lo que pasó con nuestros bisabuelos, con nuestros tatarabuelos, no podemos saber. Pero está en nosotros pedir perdón, para que se haga de redimir toda tu linaje, toda tu generación, sea libre de pecado, sea libre de todas esas maldiciones que venimos acarreando por años, y que ninguna de las generaciones que han venido han pedido perdón, pero que ha llegado ante ti y dices, yo pido perdón por ellos. Yo ayuno y pido perdón para que toda cadena se rompa y ya no siga yendo, ya no regrese, ya no vuelva a mi familia. Esa parte de entendimiento también tenemos que entender, porque algunas veces echamos la culpa a todo el mundo y hasta a Dios, y algunas veces venimos cargando nuestra sangre y no sabemos qué pasó con nuestros antepasados, qué sucedió. El único que te puede dar revelación solamente es el Espíritu Santo. Y por eso existe la oración, es la llave para abrir puertas de bendición. Por eso digo, la oración es la llave para abrir las puertas de bendición a favor tuyo, que abren puertas, ventanas celestiales para tu vida, un entendimiento, una oportunidad. Porque a través de la oración descubres tantas cosas. A través de la oración el Señor te da revelación. A través de la búsqueda continua te da revelación y te da entendimiento cómo parar ya eso, porque te tiene que cansar, te tiene que decir, tu palabra dice que yo voy a ser próspera, que mi generación va a ser prosperada. ¿Qué pasa, Señor? Tiene que llegar eso en un momento en tu vida y decir, ¿qué pasa, Señor? ¿En qué estamos pecando? ¿Cuál es esa puerta abierta? ¿Qué pasó, Señor? Dame esa revelación, dame ese entendimiento, porque tal vez tú estés bien alineado, pero hay una puerta abierta de parte de tu familia materna o paterna y no has entendido eso. Y por eso está aquí tantas oraciones que dice, va a pasar de generación a generación, hay maldiciones que pasan de generación a generación, y podemos leer cantidad de maldiciones que pasan en el Antiguo Testamento, que ha pasado de generación a generación. Y también dice en la palabra, creo que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús está haciendo milagros y vienen los apóstoles y está un ciego ahí, dice, ¿por qué él está ciego? ¿Por sus antepasados? ¿Porque cometió pecado? ¿Porque cometieron pecado sus padres? Y por eso él está ciego, y le dice así porque así se mueve. De generación a generación las maldiciones no caen algunas veces, y algunas veces te preguntas, ¿por qué no le castiga a esa persona? Que es mala, ¿por qué no hubo castigo en esa persona? ¿Por qué no fue castigada? ¿Sabes? Porque ¿cómo se llama? La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios se mueve de generación a generación, y algunas veces tú no vas a ver ahí cumplida en ese varón o esa varona que ha hecho tanto mal. Va a ver en sus hijos, en los inocentes. Por eso cae toda maldición en los inocentes, donde que no saben nada, donde que todos están que no sabían nada. Cae la maldición ahí. Y por eso le pregunta, creo que fue Pedro que le pregunta a Jesús y le dice, ¿pero por qué? Él está ciego por la culpa de sus padres, por el pecado de sus padres. Y él le contesta y le dice, no, esto fue puesto para la gloria, para que la gloria sea manifestada aquí. O sea, fue puesta para hacer un milagro aquí, que ustedes puedan ver la gloria de Dios manifestada ahí. Algunas cosas son puestas por el Señor y algunas son puestas por tus padres, herencia de tus padres. Y esa parte algunas veces no tenemos entendimiento. Y tenemos que tener entendimiento como hijos de Dios, que tenemos que ya ser liberados de toda cadena ancestral, toda maldición que ha pasado de generación a generación, porque no se manifiesta solamente en la economía, hermano, se manifiesta en todo, se manifiesta en tu salud, más en tu salud, y algunas veces no entiendes y echas la culpa al Señor, y no es así, hermanos.
No es así, hermanos, no es así. Es que algo pasó, algo sucedió en tu casa, algo sucedió en tu familia. Miren, en mi familia hubo mucha muerte de parte maternal. Hubo una muertes, ¿cómo se dice? Muertes prematuras. O sea, que no tuvieron que haber muerto y murieron. Y cuando yo vi esa parte, cuando yo estaba estudiando el árbol familiar que hacemos, cuando estamos estudiando la palabra, hacemos el árbol familiar y veo de parte maternal que hubo una muerte de los primeros. Y esa parte que fue heredada y heredada y heredada de dejar a sus hijos huérfanos, a sus hijos. Mi mamá viene de una madre que se murió al mes que ella nació, se murió. Y después su hermana se murió también dejando a sus hijas. Se murió su hermana, primera hermana que nació, se murió también dejando a sus hijas. Y mi mamá también sufrió de muchas cosas, que iba a ser muerta. Y el Señor la salvó, la rescató de esa muerte prematura. Y cuando vi esa parte que el Señor había salvado, pero que había cumplido una parte, de que también nosotros nos criemos sin nuestra mamá, dije, Santo, eso se está manifestando aquí. Y no va a llegar porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos creyentes de Dios, nosotros creemos en los milagros, creemos en tu palabra, creemos y afirmamos y decimos que se va a cumplir todas las cosas que están aquí, que han sido declaradas por mi familia, se van a llevar a cabo. Pero eso está persiguiendo y hemos visto que ha estado persiguiendo de generación a generación esas muertes prematuras. Y gloria a Dios, ¿sabe? Porque en mi familia, de parte de mi mamá, pudo haber ese rompimiento de muerte prematura que vino matando a todas las madres, dejando a sus niños pequeñitos, a sus niños recién nacidos, a sus niños chiquitos. Y sufrió mi mamá, sufrió su hermana, sufrieron mis primas. Entonces esa parte, algunas veces tú tienes que decirle al Señor, ayúdame, que yo quiero ser liberado completamente.